voltios. Cinco HP. 5 HP. 7.5. ¿Ves? Y este quinto es de 15 HP, pero instalado en básica. O sea, 3 fases, ¿no? Los primeros 4 son a 20. Y el otro sí, tiene 3 fases de 110 voltios cada uno. Recordamos entonces, vamos a recordar una cosa que estaba en el video. Entonces aquí tenemos la laguna que tiene el agua. Tenemos el ducto. Tenemos la turbina. Tenemos el inducido que gira. Tenemos una bobina. Acá tenemos sí, está girando, ¿cierto? Ok. Entonces ahí hay una generación de electrones a través de la oscilación y a través de esas fuerzas electromagnéticas que se están generando, motivo de la vibra, de la rotación que está haciendo ese, ese eje que tiene las bobinas, ese inducido. De aquí, efectivamente, van a salir 3 cables de color rojo, por decirlo de alguna forma, que son 3 líneas vivas, y un cable de color blanco, por decirlo de alguna forma, que es el neutro. Hablamos entonces, decimos que tiene cada uno de estos 110 voltios. Y este que se llama neutro. Neutro, estas son, pues son las líneas vivas, ¿no? Las que están en rojo. ¿Ok? Entonces decimos que este motor de 220 voltios que tenemos aquí, ¿cuántas líneas lleva? Cristian. Si cada uno tiene 110 y tiene 220, entonces ¿cuántas líneas lleva? Dos, profe. 2. Mira, aquí está, son 2 de color rojo. Son las fases. Una, 2. Y lleva otro cable que es neutro. O sea que a ese motor le llegan 3, ¿cierto? Pues en neutro o tierra, digamos. Le llegan 3. Ese es a 220. Pero el
el otro que es, es trifásica 330, entonces pues le llegarán tres fases. Trifásica, tres fases. ¿Sí? Es más o menos como lo mismo que decir el sancocho trifásico. Tiene tres fases, entonces tiene 110, 110 y 110, son tres fases. 220 voltios son 110 y 110. Ok, continuamos. Entonces, recordamos que en el video veíamos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, en calibre de cable. Ese calibre de cable, ¿cómo lo calculamos? Cristian, ¿viste el video? No. Sonia, ¿viste el video? No. Marina, ¿viste el video? Marina, Marina, mírame. ¿Viste el video? Con los ojos, pues. Profe, Ajá. Ya, tranquila. Ruby, ¿viste el video? una parte, profe. Una parte. A ver. Ruby, ¿viste el video? Profe, yo miré también estaba mirando el otro video, por eso le pedí el favor que si la puede subir, porque el segundo video solo ya llevaba desde la mitad. Y como la clase anterior habíamos tenido una clase intermitente, que todos tuvimos problemas de conexión, Sí. entonces por eso. Ok, bueno, continuamos. Entonces, miren. Entonces resulta que repasis, un repasis, un repasis. Uno punto 34 HP corresponde a 1000 vatios. Aquí donde me ven, estoy cogiéndome la cabeza para ver cómo hacer. Porque si no vieron el video, entonces resulta que la iluminación, entonces la iluminación, habíamos quedado en vatios, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, 10 lámparas de 122 vatios, corresponde 1220 vatios. Significa que ese es el consumo, esa es la potencia, los vatios. A uno le cobran son kilovatios hora. Entonces ahí tenemos eso. Esos vatios, o sea, esas lámparas están conectadas a 110. Conectadas a 110 voltios. Sabemos entonces que tenemos dos formulitas. La más importante es esta, W igual a I por B. W es igual a I por B. Vatios, hablamos de vatios. Hacemos referencia a, a los voltios y hacemos referencia a los amperios. Y hacemos referencia a los amperios. De esa manera podemos hacer, pues conocer lo que tiene que ver con los vatios y los amperios.
Están directamente relacionadas todas ellas. Y decimos entonces que los voltios, empecemos por ahí, los voltios son la expresión de la diferencia de potencial y entendemos la diferencia de potencial entre 0 y 110 voltios, como acabamos de dar cuenta. Miren acá. Decimos entonces que tenemos tres fases. Tenemos entonces tres fases. Y si conectamos solamente esta que estoy iluminando acá con el neutro, entonces decimos que tenemos una línea o una fase, una diferencia de potencial entre 110 voltios. Y si conectamos dos, tenemos una diferencia de potencial de 220 voltios. Y si conectamos las tres, tenemos una diferencia de potencial de 330 voltios. De esa manera, entonces podemos decir que la expresión de voltios es la diferencia de potencial, o sea, de fuerza. ¿Bien? Hacemos referencia a los amperios como la intensidad de la corriente. Son los amperios. Intensidad de la corriente. Y hacemos referencia a los vatios como, hacemos la referencia a los vatios como la potencia, el trabajo que desarrolla un motor, potencia y trabajo. Muy bien. De esa manera, decimos entonces que para poder encontrar nosotros los amperios, que es lo que estamos necesitando, debemos tener dos cosas, el voltaje y los vatios. En este caso lo tenemos. Miren ustedes este ejemplo. Estoy poniendo acá arriba. W es igual a I por B. Vamos a encontrar entonces I. Para poder encontrar I, necesitamos entonces I es igual a W sobre B. Entonces vamos a hallarla, ¿listo? Vamos entonces a encontrar la corriente. Los vatios sobre los voltios. Los voltios los conocemos, ahí nos lo dice el ejercicio. Los vatios lo acabamos de encontrar, mira, 1220 vatios sobre 110 voltios, entendiendo que las lámparas de las casas y de las oficinas siempre se conectan a 110 voltios. Todo lo que es iluminación, 110 voltios. De esa forma, podemos hallar los amperios. Por favor, encuentren esos amperios. 1220 sobre 110. ¿Cuánto nos da? De esa manera, podemos decir que ¿cuánto nos da? A ver, 1220 sobre 110. 11.09. Eso sí, mira, eso nos da 11.09. Igual, 11.09 amperios. Pero resulta, muchachos, que tenemos un inconveniente con las lámparas, por ejemplo. Entonces, tenemos unas pérdidas relacionadas con temperatura y unas pérdidas relacionadas con distancia. Entonces, se acostumbra a aumentarle el 20% de esos amperios
para ese tipo de pérdidas. 20% de 11.09 pues nos da 2.2, más 11 nos da 13.2, más 0.9, 13.3. Pero no sé, háganlo a ver. Sí, 13.3, ay, medio exacto. Entonces, hablamos de 13.3 amperios. Hasta ahí, díganme qué opinan. ¿Se entiende? Marina, ¿lo entiendes? Marina, ¿sí está bien explicadito? Profe, Dímelo. Dime. el 13.13 no entendí cómo lo sacó. Ah, mira, sí. Entonces, para iluminación se acostumbra a aumentarlo. Entonces, 20%. Amperaje resultante para compensar las pérdidas relacionadas con la distancia y con la distancia y con la temperatura. Pero hablamos de 20% de qué. Entonces decimos 20% de esa corriente que resultó de dividir W sobre el voltaje. 20% de 11.5, ¿cuánto nos da? De 11.09 igual a 3. ¿A cuánto fue que me dio? 2.2. 2.2 es igual a 2.2 amperios. Le sumamos 0.09 y nos da el resultante que es 13.3 amperios. ¿Sí? Ay, me da tanta tristeza no tener cámara. 13.3 amperios. Con base en los 13.3 amperios, vamos a encontrar, con base en los 13.3 amperios, vamos a encontrar el calibre del cable. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a una tabla. Pero quiero saber, Marina, ¿estaríamos bien? Marina González Bermúdez. Marina, ¿me oyes? Marina se congeló. Karen Viviana, Sonia Manrique. ¿Sí, cierto? Con la cara nomás. Ok, perfecto. Camilo y Ruby, por favor, en la cámara. Stephanie y Verónica, ¿bien? ¿Se entiende? Sí, ok. Cristian, ¿bien? Ok, muy bien. Camilo, ¿qué pasó? Bueno, bien. Entonces tenemos 13.3 amperios. Muy bien. Ok. Ese valor de 13.3 amperios lo vamos a tener ahí en remojo un momentico. Miren. Uy. Vamos a tener ese valor.
13.3 amperios. ¿Qué calibre de cable es el que se requiere para poder pasarle la corriente a esas lámparas de arriba? Díganme, muchachos. Entonces vamos a buscarlo, ¿listo? Miren, 13.3. Aquí tenemos calibre de cable que necesitamos para determinados amperios. 13.3. Entonces significa que este calibre 14 aguanta 15 amperios, lo que significa que sirve 13.3. 13.3 amperios. 13.3 amperios. Lo podemos entonces alimentar con un calibre 14 debido a que el calibre 14 soporta hasta 15 amperios. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese calibre 14, ustedes tienen un lápiz por ahí a la mano de pronto o un lapicero, ¿cierto? La mina del lapicero, ¿sí? O la mina del lápiz, la mina del lapicero o la mina del lápiz, quiero que la observen, mírenla por favor. Eso. Muy bien. Ese calibre 14 es del tamaño de es del tamaño de de ese cable. Aquí aquí en el tablero, tenemos la sección transversal de ese cable o de cualquier cable, donde vamos a decir que estos punticos que voy a dibujar son, miren, son los hilos de cobre que están pasando por los hilos de cobre que están conformando ese cable. Y estos punticos blancos, pues son los átomos que están pasando por ahí, los electrones, digamos, átomos no, los electrones. Un electrón empuja la corriente al otro, así. Eso es lo que está pasando. Los electrones. El uno le pega un corrientazo al otro. Pum, 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 van pasando. ¿Listo? Ese calibre 14 es el más delgado que hay. Ustedes tienen su lapicero en la mano. Entonces, la parte de adentro dijimos que es el calibre 14, pero la parte de afuera es un calibre de un cable número, bueno, un cable número 2 puede ser. O sea que el número 2 es mucho más grande que el número 14. Vienen de a 2, o sea, 2, 4, 6, el calibre. Ustedes observan este calibre 2, sirve para 90 amperios, miren. Y este otro 14 para 15 amperios. O sea que la sección transversal de un calibre 2 es más grande, es 4 veces más grande, ¿cierto? Porque cabe efectivamente pues, 14 veces ahí. Muy bien. Podríamos decir entonces pues, que el área de este pues, es 4 veces este. Ujú. Este sería un calibre 14. Y este otro joven, un calibre 2, un cable número 2. La sección transversal está esos calibres y esas normas de los cables. Está por una política a nivel mundial que se llama AWG, en que se puede investigar por qué un calibre más alto le pasan menos electrones que un calibre más grande. Para decirlo de alguna forma, pero que no es así. Para decirlo de alguna forma, pero que no es así, pero es la idea. En una pulgada le caben un determinado número de cables, lo que significa que, digamos, un número 8 caben como unos 4 número 8 en una pulgada. Un número,
Pero un número 2 cabrían dos cables de esos en una pulgada, un número 14 cabrían 14 pulgadas, 14 cables de esos en una pulgada, pero no es eso. Sin embargo, unos cálculos que se hacen con base en la norma AWG. Pero para que lo entendamos, en palabras mías, es eso que les dije. Muy bien. Hicimos el cálculo del calibre de cable para las lámparas del ejemplo que acabamos de poner. Quiero hacerlo para el punto número 1. Ese punto número 1 tenemos un motor de 1.5 caballos. Por aquí escribimos que 1.34 caballos, HP significa horsepower. Horse, caballos de fuerza. Los caballos de fuerza. Un caballo de fuerza. Entonces, ¿un caballo de fuerza qué es? Entonces, la moto. Cristian, ¿tienes una moto? ¿Cuántos caballos tiene? Tiene 20. La verdad no me acuerdo, profe. Supongamos que tenga 20, entonces significa que tiene la fuerza de 20 caballos de 4 patas. Eso es lo que significa. Pero pasando a cuestión eléctrica, hablamos de que esos caballos hacen referencia a un trabajo y ese trabajo a una potencia. Esa potencia se expresa en vatios. Decimos entonces que 1.34 caballos son 1000 vatios. Dividimos 1000 entre 1.34 y nos da ¿cuánto? ¿Cuánto? Yasmin, ¿cuánto? ¿Vero cuánto? 1000 dividido en 1.34, profe. Ajá, sí. 746.26. 746 vatios. 746 vatios. Bueno, listo, ya tenemos todo para hacerlo. ¿Cuántos tenemos? 1.5 HP, o sea, estamos hablando de como de 1200 vatios de pronto. Hagámoslo. 1.5 por... A ver, por lo menos hagan los cálculos, muchachos. 1119. Muy bien, gracias. Mira que esa respuesta se parece mucho a los 1220 ¿cierto? A 1220, ¿ok? Del ejercicio anterior. ¿Me repites 1119, no? 1119 vatios. 1119 vatios. Ya tenemos entonces la potencia. ¿A cuántos voltios es? Mira lo que dice aquí. En rojo estoy iluminando que dice 220 voltios. Para encontrar los amperios dividimos entonces W sobre V. ¿Eso nos da cuántos amperios? ¿5? ¿5 punto qué? 08. O sea, 5. Perfecto, gracias. 5 amperios. Bueno, mira, 5 amperios. Nos vamos a la tabla para ver 5 amperios, cuánto es. Y nos da exactamente lo mismo que teníamos antes. Porque tenemos 15 amperios. O sea, gasta menos corriente, pero elabora el mismo trabajo. ¿Listo? Eso sucede con 220 voltios y con 330 kilovatios hora. Entonces les hago una pregunta. Si el valor de kilovatio hora Verón, valor de kilovatio hora, 600 pesos, 650, ¿cuánto costará? 650 pesos.
kilovatio hora tiene un valor de 650 pesos. Entonces, lo que cobra nuestro recibo del agua, lo que cobra nuestro recibo de la luz, pues va a ser menor, a pesar de que los vatios son lo mismo. Pero eso es otro cuento. Los amperios, gastan menos amperios, pero bueno. Por favor, calculen calibre de cable para... Ah, bueno, ¿y cuántos cables vamos a conectar aquí para ese motor de 1.5 HP de jóvenes? ¿Cuántos cables vamos a conectar para 220 voltios? Vamos a recordar el dibujito que el profe se esmeró haciéndolo y que ustedes no le pusieron cuidado. Este motor. Este motor de acá. Está conectada así como está. ¿A cuánto está conectado? Voy a preguntarle a Yasmín. Yasmín Castro. Ese motor, ¿a cuánto está conectado? Mira, mira los cables. ¿Cuántos cables ves? Ay, Yasmín está feliz hablando carreta por allá y no me está parando bolas a mí. Y le estoy preguntando desde hace media hora. Yasmín, Yasmín. Mira, Yasmín está en silencio. ¿Quién sabe qué está haciendo? Nada más prende. Voy a sacarla del... Yasmín, Yasmín. ¿Qué estaba hablando? Yasmín, Yasmín. 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 Yasmín, es contigo. Quita el micrófono, habla. Yasmín. Hola, profe. ¿Y tú en qué estás? Espera, no importa, mira, mira, ¿cuántos cables ves acá, Yasmín? Yasmín. Bueno, Yasmín. Yasmín, contéstame, porfa. Yasmín. Yasmín se desconectó. ¿O de la pena? No, aquí está. Yasmín, te estoy hablando. Yasmín. Yasmín quedó congelada, pero no sé si es... Yasmín, bueno, ok. Entonces, en todo caso, tenemos aquí 220 voltios. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, tenemos 220 voltios, ok. Entonces, por favor, indíquenme para el punto 2, para el punto 3, para el punto 4 y para el punto 5, ¿qué calibre de cable se requiere? ¿Listo? Háganle a ver. Espere, profe, que estaba copiando. No he podido copiar. No has podido copiar porque no estabas al frente. Estabas haciendo otra cosa. Sí, soy Karen. Sí, estaba aquí. Pues, Karen, yo te veo que no estás ahí. Ahorita sí estás, pero hace 2 minutos no estabas. Bueno, listo, Sí, sí. copia, tranquila. Copia, por favor, copia. Esa es la tarea, ese es el trabajito que tienen que hacer ahorita, ¿listo? Háganle, muchachos. Sí, 5 minutos. esos 5 amperios se le suma el 20% también. Muy buena la pregunta. Para los 5 amperios, para lo que son motores, miren, les voy a explicar una cosa que no trabaja. Menos mal que me hiciste la pregunta. Perfecta, muy buena la pregunta. Los motores tienen esta característica. Mira, bueno, este motor, borremos este. Aquí para que se entienda mejor. Aquí tenemos el eje del motor.
Y aquí tenemos una polea. Y por acá tenemos mira, este es un trapiche de caña panelera, donde aquí tenemos la caña. Este motor ese motor está moliendo esa caña, ¿cierto? Pero antes de prender el motor, decimos que el motor lo tenemos en velocidad cero. Él no está dando vueltas. En velocidad cero está apagado, ese motor está quieto. Pero al prenderlo, el motor hace así. Prende, ¿listo? En ese momento está arrancando de velocidad cero y pasa a velocidad 1600 revoluciones por minuto o puede pasar a 3800, pero son 3700, son 3000, las revoluciones de los motores son 3800 RPM o la mitad. O 1900. O en su defecto, 3600 revoluciones. O 1800. Trabajemos con esto. RPM. Se llama motor de baja y motor de alta. Entonces, desde velocidad cero hasta 1800, él consume y jala o ala una gran cantidad de electrones que hace que pase de cero a 1800 revoluciones. Cuando la máquina ya está funcionando, ya consume los amperios que le va a dar común y corriente. Pero antes, consume 50% más. Entonces tenemos que dejar el cable con un 50% más de capacidad para que pasen 50% más electrones. Lo mismo sucede cuando se va la luz y la máquina está cargada trabajando. ¿Qué sucede? Sucede entonces que cuando se va la luz y la máquina queda cargada, cuando vuelve y arranca, pues se necesita ese 50% adicional para que arranque de cero y de igual forma, pues para que elabore su trabajo. Eso es lo que sucede con ese motor. Entonces hay que ponerle un 50% adicional. ¿Listo, muchachos? Entonces, para este caso de este ejemplo, habría que multiplicarlo por 1.5 y nos da entonces 7.5. 7.5 amperios. De todas maneras, pues con un cable calibre 14, pues sí. ¿Listo? Ahora nuestro ejercicio entonces viene entonces para estos motores. Por favor, háganlo y me van contando cómo les está yendo. ¿Listo? Bueno, muchachos, 5 minutos.
Hola muchachos, ¿cómo vamos? Cristian, Sonia, ¿cómo vamos? Stephanie, Karen, Lina, Gisela, dígame algo. Bien, profe, pero en el caso del quinto, que va a una corriente trifásica, ¿cómo 3:30, sería? ¿330? 3:30. Listo. Ajá. Mira, por ejemplo, el sancocho trifásico que tiene. Tiene pollo, carne y cerdo. O sea, tiene tres cosas, ¿no? Entonces es lo mismo. Aquí tiene tres fases. Profe, ¿me dejas ver, por favor, la tabla donde están Bueno, los calibres, por favor? sí. Ahí la tenemos.
¿Cuánto les da, jóvenes? Bueno, muy bien. Entonces yo pienso que ya todo lo hicieron, ¿cierto? Sonia, ¿cuánto te dio? Profe, el segundo, el de 5 caballos de fuerza, medio. Entonces, 5 caballos de fuerza por 746 me dio 3730 vatios. Entonces, esos 3730 vatios sobre los 220 voltios me dio 16.95 más el 50% me dio 25.43, que eso me daba un calibre 10. 25.43 amperios. Listo. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces miren por favor lo que tenemos aquí en el tablero. Voy a borrar esto. Profe, Sí, ¿usted me puede aclarar por favor lo del 50%? sí, sí, sí. Pero dame un segundo. Entonces, dame un segundo, yo termino acá. Sonia, entonces me dijiste 25 punto. 25 punto. 25.43. Listo. Muy bien. Resulta, muchachos, que este ejemplo es increíblemente chéverísimo. Ok, un calibre 10 que sirve para 25 amperios. Ya sabemos lo del calibre de cable, ahorita vámonos para acá, para los breakers. Entonces resulta que este breaker que tenemos aquí, miren, aquí tenemos un breaker. Esta es una fase, ¿no? Una fase. Y el breaker o breaker, como quieran llamarlo, es esta linecita que tenemos aquí. El breaker se llama interruptor termomagnético. Como cualquier breaker de la casa, pues tiene una lámina y tiene por acá una patica que es la que pues está arriba o está abajo. Cuando él consume, cuando este cable, o cuando pasa mejor, una corriente superior a 25 amperios, el breaker lo que hace es lo siguiente. Se aísla y no siguen pasando esos electrones por ahí. Sirve para proteger el cable porque el cable sirve para 25 amperios, pero cuando pasa a 25.1, ¡prum!, se aísla. Significa entonces que no nos sirve ese breaker sino uno de 30.
y en lo posible el cable que fuera un número superior, que sería un número 8, que serviría para 35. De esa manera, podríamos entonces decir que este ejemplo fue un ejemplo muy chévere porque nos sirvió para saber y conocer el comportamiento de esos cables y saber y conocer el comportamiento de esos breakers. Miren, estaríamos hablando de un calibre 8 que serviría para 35 amperios y por acá un calibre, un breaker para 30 amperios. Y sería este. ¿Qué sucedería? Hago la pregunta. Como necesitamos únicamente pues un breaker de 30 amperios, les voy a dibujar esto acá. Ponemos un breaker. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos un motor. Y ahí tenemos ese motor. Ese motor es un motor... Sonia, ¿cuántos es? 7.5, ¿no fue? Ese es de 5. Es de 5 caballos. Ujú. 8. Motorcito de 5 caballos que necesita un breaker de 30. Pero resulta que en la tienda no había breaker de 30, sino de 100. Y el trabajador fue y lo compró. Entonces, ustedes recuerdan que teníamos por acá, miren la historia. Esto se llama un drama de la vida real. Aquí tenemos la caña, ¿cierto? Que está moliendo este trapiche. Pero resulta, jóvenes, que aquí tenemos una piedra que cayó. Esta es una piedra, una piedrota. Esa piedra cayó aquí y en esos mecanismos de la caña, en esas uñas que tienen esos molinos, quedó atrapada, se detuvo. Pero el motor siguió chupando electrones porque él necesitaba consumir esos electrones. Y se los chupa y se los chupa y se los chupa y se los chupa hasta que se incendia ese motor. ¡Bum! Se incendió el motor. Se incendió el motor. ¿Y qué hubiera pasado? Supongamos que no le hubiera puesto el... O sea, se incendió el motor porque no se saltó el breaker. O sea, no sirvió la interrupción eléctrica. Pero pongámosla mucho peor. Que no le puso breaker, sino que lo conectó directamente a la caja del transformador sin breaker y pasó derecho. Siguió consumiendo y siguió consumiendo y siguió quemándose de eso y seguía consumiendo más electrones. Y lo que sucedió fue que el transformador se fundió por causa de esa, pues de la ignorancia de la persona que hizo eso. Se fundió el transformador. Eso sucede, para eso es que funcionan los breakers. Son una protección. Es la protección termomagnética, se llama. La protección termomagnética. Quiero verlos a todos. Profe, una pregunta, buenas tardes. ¿Qué hubo? Recuerda, no sé si todo el mundo sepa que antes no habían breakers, hace, no sé, unos 15, 20 años, me Así imagino. había velas, ¿no? Había como unos tacos. Como, sí, como unas cuchillas le dicen. Sí. Entonces, ¿y ahí qué pasaba, profe? Ellas no Ay, se sí. disparan. Solamente ellas tienen como un, eso viene como En la un parte de atrás. fusible.
Sí, sí, como un fusible. Entonces, ese es el que se revienta y ya, pero esa cuchilla servía para toda la conexión, sí, llámese planta o casa. Entonces, sí. cuando había algo, esos fusibles eran como unas láminas de aluminio. Ellas eran las que se quemaban. No se disparaba el breque, sino que creo que es así es la que funciona la cuchilla, Sí, ¿cierto? sí, tal cual, tal cual. Y uno tenía guardadas esas, o en la finca había guardadas esas cuchillas, esas laminitas. Ajá. Se rompían, claro que sí, qué buen aporte, sí, claro. Hacía exactamente lo mismo, sino que los breques pues son reutilizables porque en vez de romperse esa lámina, se aísla, se dobla, porque se llama entonces un interruptor termomagnético. Termo viene de temperatura. Cuando pasa mucha corriente, se calienta y se dobla. Al doblarse, se aísla. Y manualmente uno tiene que subir la cuchilla nuevamente. ¿Estamos? Eso es muy buena la apreciación. Ujú, eso es. Así es. Así es. Pregunta, muchachos. Ah, bueno. Listo. Teníamos una pregunta. La pregunta era, ¿por qué se le suma o se le adiciona un 50%? ¿O por qué se le suma o se le adiciona un 20%? Listo. Es por lo siguiente. Al inicio de la clase dijimos esto de aquí. Para iluminación se acostumbra aumentarle el 20% al amperaje para compensar las pérdidas relacionadas con la distancia. Ejemplo, no sé, 20 metros de cable. Y la temperatura. Entonces, los bombillos, por ejemplo, se calientan. No todos, no, todos se calientan, pero unos en menor porcentaje que otros. Aquí tenemos entonces un ejemplo de estas lámparas que tenemos acá. Tenemos 10 lámparas de 122 vatios. Nos suman 1220 vatios y son conectadas a 110 voltios. Y decíamos hace un rato que las lámparas de las oficinas, de las casas, todo lo que sean lámparas de oficinas y casas, están a 110 voltios. Las de parqueaderos y eso van a otros voltajes. Decíamos que los voltios era la diferencia de potencial, los amperios era la corriente y los vatios era la potencia o el trabajo. Decíamos entonces que la ley de Watt dice que W es igual a I por V. Los vatios son los amperios por el voltaje. Decíamos también que para la iluminación se acostumbra a aumentar el 20% y para los motores el 50%. Pongámosle de una vez eso. Bien. Ponemos el 50% de adición. Entonces decíamos que la corriente para esos 10 lámparas era de 11 amperios. Le aumentamos el 20% y nos da 13.3 amperios. El 20% de 11 es 2.2, se lo sumamos a 11 y nos da 13.3. Era por eso. No recuerdo quién me preguntó, pero esa es la respuesta. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Pero bien? Ok. ¿Kristen Pajoy bien?
Ok. Luis. Ok. Ay, estoy tan aburrido porque no me pueden ver. ¿Sonia bien? Sí. ¿Ángela bien? Ok. Ángela, no te da sino un pedacito de frente, como siempre. Stephanie, ¿todo bien? ¿Camilo bien? Vamos a dejar ahí. Seguimos en la siguiente clase. Ya tenemos la tarea para esta semana. ¿Qué tarea? No hemos dejado ninguna tarea. Sonia, no tenemos tarea. Ok, vamos a dejar la tarea. La tarea es la siguiente. De 5. Están metros. 5 por 5, 5 por 10. 5 por 14. Alturas, ustedes la calculan, la ven, etcétera, etcétera. Los colores de las paredes y el techo también. Y de igual forma la actividad económica. Eso es lo que tienen que hacer. Extraño verlos en carne y hueso. Bueno, muchachos, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente clase, ¿listo? Empezamos con ruido, la otra clase. Chao, muchachos, no me pueden ver, pero aquí estoy moviendo la mano. Listo, profe, gracias. Profe. Chao, profe. Muchas Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.